Es un placer nuevamente estar delante de ustedes. Ya teníamos más de un mes de no estar enseñando la palabra acá delante de ustedes, pero es una bendición el que podamos juntarnos esta mañana. Quiero dejar este día el estudio de Miqueas, porque quiero compartir un mensaje con ustedes que estaba predicando en otra asamblea, y cuando lo estaba haciendo pensé acá en los hermanos de Escandia y dije yo, bueno, es pertinente en estos momentos en nuestra vida cristiana que podamos compartir también con ustedes esta palabra. Así que vamos a dejar a los profetas menores por un momento, por lo menos por este día, para luego poder ver en esta mañana el capítulo 19 del primer libro de Reyes. Primer libro de los Reyes, capítulo 19. He estado compartiendo acerca de la vida de Elías, y en este capítulo 19 podemos ver algo que necesitamos cada uno de nosotros en la vida cristiana. En el capítulo 17 del primer libro de los Reyes, vamos a encontrar cómo Elías irrumpe en la historia de Israel. Solo vemos a un hombre con un ímpetu grande. Se presenta delante del rey Acab y le dice que no va a llover por su palabra durante ese tiempo. Ese hombre se presenta ante el rey, ante la corte real, y no le teme. Podemos ver que Dios le manda que se esconda en el arroyo de Querit. Luego lo manda lejos a una ciudad de Sidón, allá a Sarepta, donde una viuda le sustenta alrededor de 3 años ahí. Podemos ver en la vida de este hombre Elías, en el capítulo 17, y en el estudio que estoy llevando, podemos ver su fe en el capítulo 17. Usted va a encontrar Elías diciendo: vive Jehová Dios en cuya presencia estoy. Usted va a ver a Elías obedeciendo cuando Dios le dice: ve y escóndete. Y Elías dice: hizo conforme Jehová le mandó. En el capítulo 8 vemos ya a Elías no escondido, sino le dice el Señor: ve y preséntate acá. Y ahí vamos a ver, es la fuerza del hombre. Cómo él se presenta, confronta al rey Acab y le dice su verdad, porque era el que había turbado a Israel con su pecado. Puede confrontar al pueblo con pecado. Confronta al pueblo hasta cuando en 2 pensamientos. Puede confrontar al pueblo que había descuidado el altar de Jehová. Y él les dice: si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Pero Elías puede dar fe de que Jehová es Dios. Eso significa su nombre. Yahvé es Dios. Elías quema el altar, quema la ofrenda, quema el altar. Podemos ver el poder o la fuerza en ese capítulo 18. Pero en esta mañana, hermanos, yo quiero detenerme en el capítulo 19, donde vamos a ver su fragilidad. Allá vemos su fe, vemos su fuerza, pero aquí vamos a ver su fragilidad. Santiago, el escritor de la carta, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que las nuestras. Y quizá en lo personal
No hay un momento donde me pueda más con Elías que en el capítulo 19. Un hombre sujeto a pasiones, igual que las nuestras. Vamos a leer 1 hasta el 18. Dice así la palabra de Dios, primer libro de los Reyes, capítulo 19, verso 1 al 18. Acab, espero que estén conmigo. Acab dio la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo matado a espada a los profetas. Entonces a Elías un mensajero diciendo: así me y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Y él por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando se dijo: va, quítamela, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces, y he cabecera una torta cocida sobre la sal y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó: levántate y come, porque la y no te resta. Se levantó y comió, y fue con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han derribado y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal y ponte en el monte delante de Jehová. Y él, Jehová, que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová estaba en el fuego. Y tras un silbo apacible y delicado. Y cuando lo cubrió su rostro con su manto y salió, se puso a la puerta de la cueva, y él oyó una voz diciendo: ¿qué hace Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimse, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meloa, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo, que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron.
Que el Señor bendiga nuestros corazones con su santa palabra en esta mañana. Al leer podemos ver la condición de la fragilidad en la vida de Elías. Muy contrario a lo del capítulo 18. Después de haber tenido una victoria, de haber matado a 400 profetas de Baal, de haber orado al Señor para que lloviera, de haberle dicho al rey Acab que corriera a su casa porque la lluvia lo iba a atajar, y que él hasta su lugar también delante del rey, después de victoria espiritualmente hablando, vemos la condición de su siervo en una condición de en una condición de tristeza de la noche. Bueno, en el dicho, ¿verdad? Es un cambio tan pronto en el ánimo, en el deseo de este hombre. Le podemos a Jezabel, ya le iba a decir yo, como ya hemos leído, pero como ya usted lo ha leído, ¿verdad? Jezabel es la que corrompió el culto en el reino del norte. Jezabel era de los de Sidón. Jezabel llevó el culto a Acera, llevó el culto a Baal. Jezabel fue la que puso 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Hizo un templo y puso una imagen de Acera y una imagen de Baal. Israel se corrompió tras los dioses. En el tiempo de Elías, Jehová era al mismo nivel. Jehová los milagros que también Baal podía hacer para Israel. Por eso Elías tiene que decirle: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová, si Baal, id en pos de él. Porque para ellos Baal y Jehová era igual ya. Así estaba este pueblo. Entonces Elías, después de haberle dado una victoria, escucha la voz que le manda a decir que ella le quitaría la vida como a uno de sus profetas. Y dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino hasta, eso es en Judá, ahí en la frontera entre el reino del norte y el reino del sur. Y vino hasta ahí a Beerseba, y ahí dice el versículo 3, que está en Judá, y dejó ahí su criado. Él se fue hasta un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y ahora podemos ver el desánimo de este hombre en esta condición. Dice el versículo 4, deseando morirse. Deseaba morirse. Y expresa una oración: basta ya, oh Jehová. Quítame la vida. ¿A dónde estaba el gran Elías, que había vencido a los profetas de Baal? Ahora se encontraba en un desánimo total. Este era el estado de Elías en aquel día. Solo dice la palabra del Señor, versículo 5, echándose debajo de un enebro se quedó dormido. Mire, la vida de Elías, nosotros podemos juzgar a Elías. He leído comentarios sobre el pecado, la caída de Elías. He leído un libro que dice el fracaso de Elías. Pero una de las cosas que podemos observar acá, Elías no está ensimismado por un pecado. Él es su alma caído. Se ha derrotado. Eso es lo que ha pasado. Elías escucha la voz de Jezabel y él huyendo por su vida. Por eso muchas veces nosotros debemos tener cuidado. Mire,
muchos siervos del Señor desearon la muerte. Yo quiero llamarle a uno de ellos, Números capítulo 11, que es muy emblemático. Números capítulo 11. Dice el versículo 4, espero que estén conmigo en Números capítulo 11, versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién va a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, y ahora pues nada no es nuestros ojos. Versículo 10. Y oyó el pueblo que lloraba por sus familias, cada puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Le pregunta: ¿concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que se mama, a la de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne, no para todo, que me es pesado. Y si así lo yo, si es, y que yo no vea mi mal. Moisés, después de verlo quejarse y quejarse y quejarse, de que todos se pararon a la puerta de tiendas y lloraban con sus hijos que querían carne, Moisés dice: ¿concebí yo a este pueblo? Mejor es que me quites la vida. Está a una acción, está de una manera manifestando una frustración al ver una reacción que él no esperaba de ese pueblo. Él no esperaba que el pueblo actuara así. Aún él lo mira mal. La ira de Jehová se encendió. Y espero que conozca el resultado de eso, ¿verdad? Cómo les dio a comer codornices, pero cómo también pasó el juicio de Jehová sobre ellos. Pero eso no es nuestro tema. Quería atención cómo este hombre Moisés le dice al Señor: quítame la vida a mí, y yo no veo sobre mí. Amado hermano y hermana, ese es Elías allá, volviendo a nuestro tema. Elías es adumbrado y el Señor está ahí con él. Mire, vemos en Elías su condición, su estado. Pero también vemos al Señor cómo lo trata. ¿Cómo hubiésemos ido usted y yo ante un hermano que le diga: mire, yo lo que quiero que el Señor me lleve ya mejor, o que me quite la vida? ¿Cómo le buscaríamos animarlo? Yo creo que buscaríamos exhortarlo. Usted es falto de fe, hermano. Usted no tiene convicciones, hermano. Quizás así le diríamos. Moisés, ¿sabe qué es lo que el Señor hace? Mire, dice William MacDonald en su comentario: es sucia, en un estado de desánimo, que lo único que es, dice el comentario del hermano, es comida, bebida y dormida.
Es lo que necesita. Y es lo que el Señor le da. Dice así el versículo que estamos, o los versículos que estamos viendo. Versículo 7. Entonces él miró, y he aquí una torre sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, ¿y qué? Y volvió a dormirse. Descanso más descanso. Aquel siervo del Señor está ahí. Lo vemos en toda su fragilidad. No tiene otra cosa. Quítame la vida, es lo mejor para mí. Mire, vuelve al Señor. Dice, le tocó un ángel. El versículo 5 dice, un ángel le tocó. El versículo 7 dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate, porque el camino te resta. Mire, Elías, ahora cuál es su necesidad. Su necesidad de ser fortalecido. ¿Y fortalecidos para qué? Para seguir adelante. El Señor no le dice, bueno, te voy a responder la petición quitándote la vida. Le dice, levántate, come. Y la segunda vez le dice, levántate, come, porque el camino te resta. Elías, dice el versículo 8 ahí, se levantó pues, y comió y bebió. Y esta es la palabra que dio, y fortalecido con aquella comida. Caminó 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Hacia dónde lo está llevando el Señor? Lo está dejando el Señor a este hombre, y lo está hasta el monte de Dios, Horeb. Mi hermano y hermana, Horeb es significativo para el pueblo de Israel. Quizás para nosotros suene diferente, normal. Si estaba allá en el monte Carmelo y ahora está en el monte Horeb, y si ni buscamos nada en geografía, pues no vamos a entender cuán grande es la distancia. Pero cuán grandes son sus significados. Horeb es el monte donde Jehová a Moisés, capítulo 3 del libro del Éxodo. El monte Horeb es en donde Jehová le declaró la ley a Israel, donde Moisés estuvo 40 días y 40 noches, donde el Señor habló a Moisés cara a cara para darle la ley. Para ellos tenía un significado grande, es llamado también el Sinaí. De él podemos orar al cielo caminando hasta Horeb. El Señor fue fortalecido con aquella comida. Va hasta Horeb. Mire, dice que camina 40 días y 40 noches hasta Horeb. Es interesante lo que caminó este hombre. Regresarse desde verse allá a Horeb, 40 días, 40 noches, es el equivalente a caminar más de 340 kilómetros. Así caminó. Bueno, se cruzó, yo siempre le he dicho a los hermanos, se cruzó todo El Salvador y parte de Honduras agarrando lo recto, ¿verdad? Porque así caminó él hasta llegar a la presencia del Señor en el monte Horeb. ¿Qué es lo que Elías necesita? Es ser fortalecido. ¿Dónde va a encontrar la fortaleza? En el monte de Dios. Ahí en el monte de Dios se le... Y él le dijo, Señor, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? ¿Qué te... Elías responde con la respuesta más sincera. Versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dice, mira, soy el único que he quedado. Todos han dado la espalda.
el Señor le dice, sal al monte. Y ahora manifiesta. Dice que vino un gran viento. Dice que vino un gran terremoto. Dice que vino fuego, terremoto, poderoso fuego. Y en las tres, la Biblia dice, mas Jehová no estaba. Pero luego la palabra del Señor, y este es donde quiero detenerme a pensar, un silbo apacible y delicado. Un silbo apacible y delicado. Dice el comentarista Ryder, yo no sé quién tiene la Biblia Ryder acá, dice él que este era un sonido suave de quietud. Así es del hebreo directamente, un sonido suave de una quietud profunda. ¿Cómo podré oír yo un sonido suave en una quietud? Solo tengo que estar, lo puedo oír si estoy atento. Y eso es lo que pasó con Elías. En el terremoto, Dios ha hablado por terremoto, sí. Dios ha hablado por el fuego, sí. Dios ha hablado por el poderoso, sí. Pero para Elías, esto no era lo que necesitaba en el momento. Él lo que necesitaba era un silbo apacible y delicado. Un sonido, un susurro que trajera al corazón paz. Eso es lo que necesitaba. Por eso el Señor lo lleva hasta su presencia. Esa es la figura que podemos tomar. Lo lleva hasta Oreb. Lo fortalece con una comida. Lo hace llegar hasta el monte de Dios. Y ahí le habla al corazón. Con un susurro. Cuando Elías, que se cubrió su rostro. Y entonces, otra vez vino la voz a él y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Responde, ¿verdad? El sentido, un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Eso es lo que él dice. Y ahora me buscan a mí para matarme. Otra vez el Señor ahora le da esta reprensión diciéndole, ve, vuélvete. Hermanos, el Señor le da la responsabilidad a él, volverse por el camino donde pueda llegar a hacer lo que Dios quiere que haga. Elías, ¿qué quiere Elías? Elías quiere que le quiten la vida. ¿Qué quiere Dios? Dice el versículo 15. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y otra vez habla de Jehú y habla de Eliseo, otro gran profeta, ¿verdad?, que inició con Elías después. Ahora, versículo 18, y yo haré que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Le dice a Elías, yo haré. Hay 7,000 que tú no los has visto, pero yo sí. Ellos no han doblado ni besado a Baal. Esto es el hombre. Y dice el versículo 19, de ahí dice que halló a Eliseo y comenzó de nuevo su ministerio. Hermano, hermana, ahora quiero sacar las aplicaciones personales a nuestra vida de esta lección en la vida de Elías. Somos frágiles como creyentes. Después de una gran caer en un desánimo profundo, no existen super cristianos. No me puedo ustedes y decirle que nunca he sentido desánimo, porque sería una mentira. Porque los creyentes, hay momentos en la vida nuestra que las circunstancias que hay a nuestro alrededor vienen y nos abruman de tal manera que creemos que no hay salida. Y a veces decimos, Señor, mejor que venga ya por tu iglesia, porque yo no puedo. Y si yo le contara las veces ese pensamiento, decir, Señor, ven ya, oye. Esa es la situación, es una realidad en el creyente. Moisés lo tuvo, Jesús
el gran profeta de Dios en Judá. Jeremías dijo que esto es pesado, le atraía afrenta. Mejor hubiese deseado el día que nació, dijo Jeremías. Porque las circunstancias de esto fueron hombres. Hermanos, podemos ver desalentados, derrotados, deprimidos quizás. No por el pecado, sino por la situación que estamos pasando. Y traerá en nuestras vidas un desánimo espiritual. Y estaremos ahí acostados bajo un enemigo, deseando que se acabe todo. Porque yo no soy mejor que mis padres, dijo Elías. Hermanos, puede llegar ese momento en nuestras vidas. ¿Sabe? Versículo 10. Estas cosas. Es un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han dejado tus altares y han matado a espada a tus profetas. ¿Quién provocó una gran tristeza en este hombre? El pueblo. Elías a los profetas de Baal. El fuego cayó del cielo. Él hubiera dado que el pueblo hubiera salido en victoria. Votemos y votemos todos. Pero no, al día siguiente lo que él recibe es un anuncio de su muerte. Este hombre mira un pueblo, no tiene el mismo deseo. Dice, he sentido un vivo celo de los ejércitos. Siente una pasión. Y es así el hombre. Él es un hombre de fuego. Y siente esa pasión y la trae al Señor y no la esconde. Esto me frustra. Hermano, la vida, cuando el Señor pone en nuestras manos la responsabilidad, llega a desanimarnos. Llegar a pensar y decir, bueno, entonces, ¿para qué sigo? Vamos a visitar a un hermano. Estoy con él una hora amándole. Yo espero el siguiente culto. Ese es mi anhelo, es mi deseo. Estuviera aquí. Viene un culto, no. Vuelvo a ir, volvemos a ir, volvemos a animarle. Y uno se va frustrando de ver al Señor. Y eso es frustración. Y a veces, bueno, no sigo más, ¿para qué? A veces está en esa condición un creyente. Lo siento. Cuando todo lo que uno desea está cayendo en lugar de estar creciendo. Elías dice, me siento frustrado. Pero ¿sabe qué otra cosa le llevó a él a esto? El yo. El yo. El decir, solo he quedado. Ahora él ya no está viendo a los demás de lo que no hacen. Él está comparando a los demás. Sí que mira, solo yo. Ya se le olvidó que hay un siervo en el reino que se llama Abdías, que había escondido a 100 profetas o 50 profetas, si no me estoy equivocando. Ya se me escapó un poco la historia ahí. Y había escondido y los había mantenido a pan y agua, Ya se le había olvidado. Y ahora solo yo he quedado. Hermano, a veces ese es nuestro error. De verme yo. ¿Cómo que todo celo y el mismo fuego me frustra? Dice uno, solo yo y yo. Eso dijo Elías. Solo me buscan para matarme. ¿Para qué sigo?
Mire, es triste, hermanos. Hay un hermano que está pasando una situación muy difícil, muy querido el hermano. Y yo le digo a Elizabeth, lo veo desanimado ahorita. Oremos por él para que fortalezca su vida al ser por otros. Nosotros podemos llegar al decaimiento espiritual porque nos vemos a nosotros mismos nada más. Eso le pasó a Elías. Solo he quedado. El Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? El Señor quiere a veces, y esto pasa, y el tiempo va corriendo muy rápido, esto pasa. Las conferencias, me encanta estar en conferencias. Los campamentos, me encanta estar en campamentos. Las campañas evangelísticas, me encanta. Pero en mí había un problema. Había una frustración, un de tristeza. Se había acabado. Ya no habían hermanos, solo estábamos ahí los mismos 4. Y entonces ese sentido de decir, ojalá hubiera, ojalá hubiera. Es como Elías no necesitaba, lo que necesitaba era un silbo apacible y delicado que penetrara su corazón para animarle. ¿Son necesarias estas actividades? Sí lo son. Pero donde vamos a encontrar la fortaleza, el ánimo para seguir adelante en la vida cristiana, es en la presencia íntima del Señor en nuestra vida. Si usted lo que le gusta es el ánimo de ver a los demás le vamos a fallar en cualquier momento. Hay que ir es al monte de Jehová, ahí donde fuera del ruido del terremoto, encontraremos quietud en nuestras vidas. Hermanos, los creyentes necesitamos quietud muchas veces. Le digo a un hermano que predica, enseña la palabra, y me dice, hermano, voy a llegar, pero no voy a poder predicar, porque lo acababan de hacer una cirugía, ya fue hace un tiempo atrás. Le digo, hermano, no se preocupe. Hay momentos en el que el creyente necesita estar, el siervo del Señor necesita estar en quietud. Y como nosotros no nos metemos en quietud, el Señor nos mete en quietud. Y nos tiene ahí quietos para recobrar fuerzas y seguir hacia adelante. Elías tiene que conocer esto. Él muestra su debilidad dando el mismo. Yo he quedado solo. Pero sabe, esto es algo importante. Versículo 15. Le dijo, ve, vuélvete por tu camino. Ve y vuélvete por tu camino. Amado hermano y hermana, el que ha sido llamado al ministerio tiene que llegar a un momento en la vida de volver a hacer a lo que Dios le ha mandado. No va a decir, no, ya no hago más. Le pasó. Yo no sé cuántos han llorado con la despedida de Moisés allá en el libro de Deuteronomios. Yo sí lloré al ver que Moisés cuidó de ese pueblo y les dice al final, por vosotros Jehová se airó conmigo y no me ha dejado entrar a la tierra prometida. Aquel que por un pueblo perdió en un momento de locura, carnalidad, podemos llamarle como querramos,
Pero Él en el libro de Deuteronomio le dice a ese pueblo: vosotros, por vosotros se airó Jehová conmigo. Hermanos, es triste, pero es donde el Señor nos está llamando a seguir adelante, no a quedar. Ya no sigo entonces. Pues ya no voy. No es fácil, pero es así como el Señor quiere. Es ahí donde el Señor nos llama. Mire, pensando en todo esto, el Señor solo le dice: vuélvete por tu camino. Mire, una de las necesidades es de saber que el Señor quiere que sigamos haciendo lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Sabe? Aquí hay una palabra que confortó mi corazón, y es el versículo 18. Y yo haré. Y yo. No es Elías. No es Elías a animar al pueblo y a meter, ¿verdad? Que descienda el fuego del Espíritu Santo y hablar hasta en lengua ahí nomás. No es Él. Dice: y yo, que quede en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron, cuyas bocas no pasaron. ¿Dónde estaban esos? ¿Dónde estaban? Vaya usted a saber, como dice, ¿verdad? Algunos por ahí. ¿Dónde estaba? ¿Sabe qué? Es que no soy yo, es el Señor. Yo haré que quede. ¿Quién es? Una noche estaba el lunes sentado ahí en el lugar donde predicamos, en el Cubo. Me quedé pensando, hay otros lugares ahí que solo abren y el montón de gente rápido ahí, ¿eh? Me quedé pensando: Señor, es tu deseo que aquí haya una obra. Quisiésemos ver. Pero ¿sabe qué quería ver? Era el número. Porque calificamos la voluntad de Dios a base a números. Eso es el error. El Señor mismo dijo allá en el libro de Mateo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré. No soy mandado a convertir a nadie. Yo puedo tener un buen número y quizá solo me voy a sentir yo bien. Pero si el Señor no se siente bien con eso, yo, Señor, a Elías, que quede en Israel. Hermano, eso es como podemos ver nosotros la vida cristiana cuando hay cuando estamos ocupados y vemos al sentir y quisiéramos, pero solo es el que va a mover el corazón de estos hermanos. Como les repito, y estamos ahí y quisiéramos que este hermano dijera: sí, reconozco, ahí voy a estar el domingo, ahí voy a estar el martes, ahí voy a estar el jueves. Y los hermanos preguntan, y he oído hasta en oración: ay, que ya no hemos visto de nadie. Y uno se siente culpable, pero uno sabe que lo ha buscado. Yo le dije a un hermano, me estaba preguntando, yo le tengo respuesta por cualquier hermano. Si usted me pregunta, la pregunta que le hice al final: ¿usted ya lo visitó? Porque es fácil echarle la culpa al otro, pero sin ir a animar al otro. Amado hermano y hermana, habemos creyentes que caemos en desánimo. Lo puedo testificar en mi vida. Pero hay momentos donde la presencia del Señor es la única
que nos va a hacer volver al camino necesario. Ve, vuélvete por el camino. Termino con una cita en Hebreos, capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo 12. Esto es lo que nos denota versículo 2 y versículo 3. Hebreos 12, 2 y 3. Puesto los ojos en Jesús, el autor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la del trono de Dios. ¿Cómo a aquel, verdad, que sufrió tal acción contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Hermanos, van a venir momentos de desánimo en la vida nuestra, obviamente sí. Van a venir momentos en que quisiéramos que no hacer ya más nada. Sí. Pero dice el escritor a los hebreos: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considerándolo a él, entonces dice él, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Elías tuvo que ser llevado al monte de Dios. Hermanos y hermanas, es el deseo de mi corazón que nuestro ánimo pueda recobrar, pero lo vamos a hacer en la presencia del Señor. Solo teniendo una intimidad, espiritualmente hablando, con el Señor, podremos recobrar las fuerzas para seguir adelante. Elías no lo encontró en el terremoto, no lo encontró en el viento, no lo encontró en el fuego. Lo encontró en un susurro suave, porque la presencia del Señor trajo en Elías paz. Mire, hermanos, este es un deseo para que cada uno de nosotros pueda animarse en la vida cristiana. Hay circunstancias que están fuera de nuestro control. Difícilmente tendré control de ellas. Hay circunstancias que yo puedo tener control. Debo de cuidarme de esas que yo tengo control sobre ellas. Hay circunstancias que nos tomarán por sorpresa, pero debo de estar confiando en el Señor. Y cuando venga un desánimo, poder volver a la presencia del Señor, donde encontraremos la paz que necesitamos. Esto es lo que le sucedió a Elías. Mire, es hermoso ver el final de su vida. En el estudio que tenemos, podemos ver el final de la vida de Elías. Se llama, yo lo llamo, un final glorioso. Fue llevado al cielo a través de aquel torbellino en un carro de fuego. Con gloria. Así, hermanos, será la iglesia. Por eso tiene que ver mucho en que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús, sigamos adelante en la vida cristiana. Que Él nos fortalezca, hermanos. Vamos a orar. Dios y Padre, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu que has dejado en nuestro corazón, que nos atisba cada día cuando nuestro ánimo se cansa, cuando nos hemos frustrado, cuando hemos decaído por las circunstancias a nuestro alrededor, por el vernos a nosotros mismos y compararnos con los demás. Señor, ayúdanos. Ayuda a tu iglesia local aquí en Escandia.
Sabemos que el enemigo enfila sus armas para traer desaliento, desacuerdo, desánimo, para poder ver, oh Dios, solo lo negativo y así quedarse. Ayúdanos a cada uno, oh Señor. Anima nuestros corazones. Que sea tu santa palabra la que abra nuestro entendimiento y avive el fuego para que podamos seguir adelante como creyentes, como hijos tuyos, también como iglesia local, en medio de la adversidad, en medio de la contrariedad, podamos seguir hacia adelante. Aquellos que se encuentran en estos momentos siendo afligidos, aún por sus mismos hermanos, te rogamos que les des fortaleza, te rogamos que les des ánimo. Aquellos que se encuentran ya dormidos bajo el enebro, que puedan ser levantados con una comida especial. Aquellos, oh Dios, que quizá ya estamos al borde del desánimo, que podamos encontrar el aliento necesario. Ayuda a tu iglesia acá para que podamos seguir adelante con este candelero que tú has puesto. Ayuda a cada hermano, ayuda a cada hermana, cada ministerio, cada trabajo, los ancianos, los diáconos. Ayúdanos, oh Señor. Bendice pues tu obra, es nuestro deseo. Nos dejamos al salir de acá, bajo tu cuidado, que nos lleves con tu paz y nos lleves con tu bendición a cada uno de nuestros hogares. Y las actividades que aún restan por esta tarde, que sean de provecho para nuestras vidas espirituales. Nos dejamos pues en Cristo Jesús, agradecidos por todo. Amén.